En nuestra última charla, Roberto Aguilar, editor en jefe de Forbes México, platica con el doctor Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí y presidente de la CONAGO, sobre el papel de la coordinación entre estados y el gobierno federal para alentar la recuperación económica y de la próxima reunión de los miembros de la CONAGO con la Secretaría de Hacienda para discutir sobre la estrategia de gastos extraordinarios para enfrentar la contingencia sanitaria y un nuevo pacto fiscal. Los escuchamos, gobernador Carreras y Roberto. Amigos, seguimos con el foro Forbes, Economía y Negocios. El reto es crecer. Y ahora tenemos a uno de nuestros speakers, uno de nuestros entrevistados más importantes de la sesión. Se trata de Juan Manuel Carreras, que es el gobernador del estado de San Luis Potosí, pero además presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Señor gobernador, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, Roberto, de verdad me da mucho gusto tener esta oportunidad y por supuesto que le agradezco a Forbes México. Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes. Estamos en una etapa sui generis, gobernador, en el mundo, en México. Este tema nos agarró en una situación impredecible que no nos habíamos imaginado. Y hoy pareciera que una de las estrategias y alternativas para salir de esto es la unión que se puede dar a través de los gobiernos estatales. ¿Cómo va ahí este diálogo de entendimiento, señor gobernador? Sí, mira, a ver, nosotros creemos, y hablo aquí no solamente en lo personal, sino por todos los que integramos esta Conferencia Nacional de Gobernadores, que estamos viviendo un tiempo de excepción. Si no sabemos administrar adecuadamente estos tiempos excepcionales, pues se pudiera convertir también en una crisis de carácter político, que es lo que menos debemos de tratar de hacer. Yo creo que la unidad, tú lo acabas de mencionar, Roberto, pero de la mano con una dosis también de responsabilidad y de tratar de construir, al final de cuentas, en nuestro sistema constitucional, lo que nos define es cómo se va a organizar el poder público en el país. Y elegimos un sistema republicano y federal. Es decir, eso quiere decir que hay tres poderes, que hay una división de poderes y que hay también tres niveles de gobierno. Y entonces todos tenemos ahí algo que hacer para tratar de superar con responsabilidad. Sé que hay muchos puntos de vista, todos deben de ser respetables. Yo creo que aquí la parte del diálogo y la comunicación es también muy importante. Entonces tenemos que construirlo entre todos, porque solamente así vamos a poder superar, pues primero la parte de la emergencia sanitaria y con base en ello sentar las bases para la recuperación económica. Excelente, gobernador. Ahora, sé que están preparando, pues es muy sabido, esta reunión virtual con los miembros de la CONAGO. Hay puntos importantes y me gustaría comentarle o preguntarle más bien sobre este posicionamiento de que algunos estados o los estados que han entrado también en gastos extraordinarios estarían justamente pidiendo al gobierno federal que hay un regreso o se complementen estos gastos que se realizaron extraordinarios para enfrentar este tema. ¿Qué posicionamiento hay de parte de la CONAGO, señor gobernador? Yo creo que en la CONAGO hemos venido primero, te reitero, tuvimos una primera parte de trabajo allá por los meses de mayo, junio, julio, que fue de la mayor importancia, que hay que reconocer pues, a buena parte del gabinete, particularmente a la secretaria de Gobernación, la gente de salud, todos los que integran el sector salud, para podernos poner de acuerdo en el tema sanitario. Fue una etapa muy compleja, no traíamos acuerdos claros. En cambio, hoy tenemos unos lineamientos que nos permiten transitar muy bien y que en la reciente reunión de CONAGO, en la parte económica, en la misma reunión, porque son los dos temas que hemos tratado fundamentalmente como agenda en la CONAGO, lo que establecimos, Roberto, fue que íbamos a dividir la agenda en dos grandes partes. Había dos grandes, teníamos que separar. Y ese fue el acuerdo con las autoridades hacendarias. Por una parte, traíamos el problema del año 2020, que tenía que ver fundamentalmente con las participaciones y las aportaciones. Y ahí el propio gobierno ha hecho un esfuerzo porque evidentemente hay una caída recaudatoria
este año que hubiera afectado nuestras participaciones. Entonces se está entrando el fondo de compensación que para que se pueda mantener el mismo recurso que ya se tenía presupuestado. La segunda parte era ver, oye, ¿y qué hacemos ahora? Y esto ha sido fundamentalmente una preocupación de los últimos 2 meses o 3 meses para recuperar el gasto extraordinario que hemos tenido que llevar a cabo los estados, que se divide fundamentalmente en 3 grandes rubros. El tema de más recursos para el sector salud, que no se tenían previstos, es decir, tuvimos que entrarle, pues no era un problema de si el dinero me lo van a mandar o no, además no había equipamiento, teníamos que contratar más gente, en fin, fue verdaderamente complejo operar los meses de marzo, abril y mayo. Entonces, ahí hay un gasto extraordinario. Te pongo nada más un ejemplo, casi todo el mundo tuvimos que contratar más personal. ¿Por qué? No solamente para poder ampliar las capacidades de atención a la población, porque tuvimos que dividir en 2 la atención sanitaria. Por una parte, la atención de los temas ordinarios, los normales, que ahí siguen, que se tienen que seguir atendiendo. O sea, digamos, una persona embarazada, pues la tienes que seguir atendiendo. No le puedes decir que ya no la vas a atender. Entonces, y desdoblarlo y abrir otra puerta para el tema de la atención al COVID. Pero también tuvimos que mandar al personal de salud, que era el que más se iba a exponer en esta atención, los que tenían vulnerabilidad, pues no podías utilizarlos. Entonces eso te representó no solamente más personal para cubrir la atención, sino también para cubrir la parte del personal que estaba en situación de riesgo, como ocurrió con el resto de las actividades. Es decir, entonces, ese es simplemente un ejemplo, pero por supuesto que el gasto implicó otros rubros. Entonces, la primera parte de presión tiene que ver con el gasto en salud. La segunda parte era generar incentivos, tanto al sector productivo, por una parte, muchos estados dimos apoyos para que los negocios, los pequeños negocios, pues pudieran sobrevivir. Y esto implicó cancelaciones de impuestos locales, por una parte, o sea, lo cual afecta tu recurso, o bien generar incentivos de programas a efecto de que no cerraran, o sea, de que se pudiera mantener razonablemente la perspectiva de los negocios y eventualmente de una planta laboral. La tercera parte tiene que ver con que también había que fortalecer programas sociales. Hubo sectores que a pesar de esos esfuerzos que he comentado, pues de todas maneras iban a ver afectados. Y me refiero a pequeños comerciantes o a comerciantes ambulantes o a personas que llevan una actividad de manera un poco aleatoria, como puede ser los que se dedican a taxistas o a músicos o meseros, en fin, que iban a ver afectada su actividad. Entonces, fortalecer programas sociales dirigidos a ellos. Estos 3 paquetes te generó un gasto extraordinario con una caída, además de recursos propios. Y entonces, pues, ahorita lo que tienes que ver es cómo tratas de rescatar particularmente los gastos que tienen que ver con el sector salud. Entonces, también que ya no te cuesten, eso es un primer apoyo. Me parece que allí con el INSABI hay una muy buena manera de estarlo tratando con ellos. Y la otra es, oye, ¿y cómo recupero un poco de lo que ya gasté? Que también entonces, bueno, pues tienes que ocuparlo a través del INSABI y de la Secretaría de Hacienda. Entonces, digamos que eso es el escenario en el cual estamos trabajando con el tema económico. Es un escenario bastante complicado, señor gobernador, y ahora en su calidad de presidente de la CONAGO, ¿qué alternativas podrían darse? ¿Hay un plan B para resolver por lo menos parte de esta presión que tiene, pues que podría determinar también esto que hablamos al principio, señor gobernador, de unir y obviamente en cuanto vayan creciendo los estados, también va a crecer el país? Sí, pues mira, aquí lo que necesitamos, yo te reitero en el tema, sobre todo de carácter de la discusión de las finanzas públicas, pues es que también inclusive puede haber algunas modificaciones legales. Hay algunas que están ahorita en el Congreso de la Unión discutiéndose
que pudieran contribuir a generar un elemento. Yo creo que la solución no es con una sola medida. Me parece que vas a necesitar entre todos construir un conjunto de medidas. Ahora, para reactivar la economía, que creo que ese debe de ser el gran objetivo de todos los niveles de gobierno y de todo el sector público y productivo del país, lo que necesitamos es primero resolver el tema sanitario. Mientras no haya solución de fondo al tema sanitario, difícilmente vamos a poder establecer opciones de crecimiento económico pleno. Entonces, me parece que aquí, inclusive esta misma semana, a mí me pareció de la mayor relevancia, di también alguna conferencia de prensa, Roberto, porque platicaba con el canciller, con Marcelo Ebrard, y él nos comentaba esta noticia donde hay una vacuna de un grupo privado que por primera vez se va a hacer una prueba en México. Vamos a hacer el primer prueba en fase 3 de esta vacuna. Todavía no sabemos los resultados que arroje, pero el hecho de que, digamos, se pueda tomar en cuenta esto puede generar una mejor garantía de la efectividad que pueda tener esa vacuna en nuestro país. Entonces, yo creo que ese sigue siendo el principal tema en el mundo y México no es la excepción. Y a partir de ahí, pues nosotros seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantener la atención debida en el tema sanitario, en nuestras finanzas, y mantenerlas ordenadas. Y por el otro lado, pues contribuir a que nuestra economía no se paralice. Todos hacemos este ejercicio y la verdad es de que nosotros, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, me pongo de ejemplo porque es la parte que me toca operar en ese sentido. Siempre hacemos un llamado a la sociedad de que no queremos regresar, por ejemplo, a tomar medidas que se tengan que corresponder con un semáforo rojo, por ejemplo, o como está ocurriendo con contagios desbordados o al alza en algunas partes de Europa, porque sé muy bien y sabemos muy bien, y eso lo saben todos los gobernadores, la gobernadora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que al final de cuentas esto te genera una mayor, preocupación en la propia sociedad y un problema mayor. Entonces, me parece que ahí tenemos que buscar algún equilibrio. Por supuesto. Señor gobernador, dentro de estas alternativas para una solución integral a este problema, ejercer más las potestades recaudatorias de los estados sería también parte de esta alternativa. Sí, yo creo que eso forma parte de una revisión que se pudiera dar, que reitero, yo creo que lo más importante allí es tener un buen documento técnico, un buen trabajo técnico, primero, antes de abordarlo políticamente para poder considerar las opciones, pero sin duda, esta que tú acabas de plantear, esa puede ser una opción que se puede estar platicando y trabajando durante todo el 2021. Señor gobernador, como decía también a lo largo de la plática, que hay diferencias y hay algunas opiniones, también hay alguna parte, algún grupo que no ha estado, que también quiere llevar esta discusión a otro nivel, en el sentido de buscar o aprovechar la coyuntura para hablar de este tema de las transferencias fiscales, de este pacto fiscal. ¿Cuál es la posición que tiene Conagua ante esta inquietud, señor gobernador? De absoluto respeto. Mira, la Conferencia Nacional de Gobernadores es una asociación en lo que buscamos es de tratar de construir una agenda común para tratarla fundamentalmente dentro de lo que es una agenda nacional. El principal interlocutor en esto pues siempre acabará siendo el gobierno federal. Pero por supuesto que todas las voces ahí dentro de lo que son los gobernadores o quienes representan a los estados pues son absolutamente respetables. Nosotros creemos que al final del día, pues esta construcción de una agenda común es la que al final del día tiene que dar resultados. Entonces, bueno, pues ahí seguir trabajando y ser muy respetuosos. Yo creo que todo el mundo tiene algo que opinar como titular de Ejecutivo y sin duda estas son de las cosas que hay que estar ponderando y revisando constantemente. Una última pregunta, si me lo permite, señor gobernador. Su estado, San Luis Potosí, vecino de 10 estados y que ha manifestado y corroborado el dinamismo económico en los últimos años,
gracias a decisiones estratégicas y a la implementación también de alentar las inversiones, estas inversiones automotrices y de otro índole. ¿Cómo hacer que esta fórmula se replique? Es decir, no necesariamente todos los estados de este país se aboquen al tema automotriz o al tema aeroespacial, pero esta fórmula que podría llamarse de diferente manera de los sectores que usted ha puesto en práctica y que ha resultado muy bien, ¿cómo poder aplicarla y describirla para otros estados, señor gobernador? Pues mira, yo creo que todas las regiones del país tienen sus fortalezas, ¿no? Pero también es un esfuerzo diferenciado, ¿no? Es decir, sin duda el sector manufacturero en San Luis Potosí ha tenido pues un crecimiento muy importante en los últimos años y en donde destacan sectores como el que tú comentas, el sector sin duda automotriz. Hay también otros sectores. A nosotros nos está ayudando mucho en este momento, por ejemplo, cuando se decretaron sectores esenciales a la construcción, a la minería, que también es un sector muy importante de nuestro estado, y por supuesto a toda la cadena de valor de las empresas que la forman, del sector de los vehículos, de las autopartes. Entonces, esto nos ayudó mucho, sobre todo para reactivar. Antes jugábamos a crecer al doble, ahora queremos decrecer a la mitad de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Pero así están las cosas, ¿no? Y que también que sean en la menor cantidad posible de empleos, de los que se pierdan, y ahí estamos tratando de hacer ese esfuerzo. Cada estado tiene su propia vocación. Yo te reitero, te voy a poner dos ejemplos. En San Luis Potosí anteriormente no nos conocían por ser un estado que tuviera una fortaleza turística. Nuestro destino siempre era de sol y playa. Sin embargo, si tú vieras cómo se han multiplicado en estos 5 años, por ejemplo, las inversiones, prácticamente vamos a dejar hacia el final de la administración que 1 de cada 2 cuartos de hotel se hayan hecho en estos 6 años, o que tuviéramos un crecimiento pues, de los más altos en materia de pasajeros aéreos. Entonces, pues ahí lo que veíamos es que también se ha fortalecido mucho ese sector. En el conjunto a lo mejor todavía no te apoya, no te aporta mucho, pero sí ya es un sector que camina por sí. Y también el sector agropecuario, el sector agropecuario, te pongo un ejemplo, nadie nos identifica como que somos un estado tomatero. Todo el mundo lo identifica a Sinaloa, y es correcto, el estado que más tomate se produce y en volumen es en Sinaloa. Nosotros no producimos tanto, pero como estamos en la agroindustria, en producto, somos el segundo estado productor que más recibe recursos por la venta de tomate, y muy cerquita de Sinaloa, muy cerquita del primer lugar. Entonces, pues ahí lo que tienes es que buscar detonar. Éramos el estado número 26 productor de huevo, por ejemplo, ahora somos el 4. Entonces, también es impulsar todo, es impulsar muchas actividades en donde de repente te aparece una vocación que tienes que buscar que se dé para tener una economía diversificada, equilibrada, y que al final del día, entre todas, pues esté dando la oportunidad de los 2 elementos más importantes que me parece a mí: la inversión y el empleo. Lo he dicho, lo he platicado y siempre lo comento. La mejor política social que puede tener cualquier país es el empleo. Ahí no solamente se detona la posibilidad de ingreso de la familia, sino que además se detona la seguridad social y el desarrollo pleno de las capacidades de todos los individuos. Señor gobernador, le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. Al contrario, Roberto, muchas gracias a ti y por el interés y por el espacio también de conversar con ustedes. Gracias.